Hola, muy buenas tardes. Soy el psicólogo Gustavo Peña. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. He fungido antes como eh, gerente distrital de recursos humanos y operaciones en Grupo Salinas, coordinador de recursos humanos en Seguridad Privada Intercon, coordinador del área de reclutamiento y selección en Señal Satélite Sky. También he participado como ponente en Grupo Salud y Vida. Tengo experiencia en el Hospital General de México, en el área de cardiología, conductual, en la especialidad de cardiología. He trabajado también en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Agradezco mucho la invitación de Manual Moderno para poder presentar hoy este tema de los manuales que son tan interesantes para todos los psicólogos. Agradezco también y espero que esta presentación sea sumamente interesante para todos los asistentes aquí en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, a todos aquellos especialistas en el área de salud mental, espero que les sea de suma utilidad. Es bastante importante conocer diversos temas. Nosotros como psicólogos tenemos mucho trabajo, tenemos muchas áreas donde nosotros podemos participar. Una ventaja que tiene nuestra carrera es la gran cantidad de áreas donde nosotros nos podemos presentar. ¿Cuál es la función de un psicólogo? El psicólogo puede trabajar en muchísimas áreas. Podemos trabajar desde el área de detección, en el área de evaluación, en el área de diagnóstico. Una vez que ya evaluamos una problemática, podemos diagnosticar qué es lo que sucede y podemos intervenir para mejorar ese problema. Eso puede ser en un área de recursos humanos, también en el área de la salud. Nosotros podemos trabajar en diferentes niveles de atención, desde la prevención, la atención propiamente dicha, incluso a los pacientes, incluso para la parte del bien morir. También podemos trabajar en esa parte de la promoción de la salud, en investigación y enseñanza. Realmente nosotros como psicólogos tenemos una formación muy fuerte en el área de metodología, lo cual a nosotros nos apoya bastante al momento de hacer investigación. Y bueno, podemos dar consultoría privada y supervisar. Nosotros como psicólogos tenemos un área sumamente amplia en diferentes aspectos. ¿Dónde podemos trabajar? A mí me preguntaban hace algún tiempo unos chicos que estaban queriendo elegir una carrera, oye, ¿y un psicólogo dónde puede trabajar? ¿Qué tanto es el espectro para que nosotros podamos trabajar? Le digo, bueno, podemos trabajar en muchísimas áreas. Podemos trabajar en el área de salud, no solamente en el área de salud mental, en hospitales psiquiátricos, no, también nosotros podemos desempeñarnos como psicólogos de la salud, junto con un equipo multidisciplinario, con médicos, enfermeras, nutrólogos, podemos hacer una atención a pacientes con enfermedades crónicas. Muy ad hoc ahorita con lo que nos está sucediendo con lo de la pandemia. Podemos trabajar en el área laboral, en lo que es el área de recursos humanos, tanto en el área de reclutamiento, selección, como en desarrollo organizacional. En el área de seguridad pública, el área de peritaje, nosotros tenemos un campo muy amplio, ¿no? La atención a víctimas, en el área de reclutamiento también a policías. En el área de administración de justicia, obviamente. En la administración pública nosotros también podemos laborar. En el área de deporte hay un campo muy amplio en lo que es el área deportiva, donde incluso hay muchas federaciones internacionales de diversas disciplinas, que en su equipo de trabajo hay un psicólogo. En lo que es en la política, también apoyo para diseñar campañas, también podemos apoyar. Desarrollo urbano, un área bastante interesante donde muchos psicólogos también podemos desempeñarnos para ver la manera en la que podemos ayudar desde de nuestra área al crecimiento de una ciudad, en la asistencia social, en la economía y en comunicación social. Tenemos un aspecto muy amplio, pero como tal, ¿dónde es el espacio donde nosotros los psicólogos podemos emplearnos? Orfanatos, albergues, guarderías, escuelas, universidades, centros de investigación, empresas, hospitales, centros de salud, asociaciones civiles, asilos. Tenemos un amplio espectro donde nosotros nos podemos desempeñar. Pero parte de nosotros tener ese gran espectro de partes donde nos podemos desempeñar es que nosotros tengamos ese conocimiento que es necesario, ese bagaje cultural dentro de nuestra área para que nosotros nos podamos desempeñar en esos aspectos. Por ejemplo, en una universidad, dependiendo del área que tú vas a dar, si vas a dar unas clases del área de clínica, que tengas ese conocimiento y esa experiencia en el trabajo con pacientes. En el área de recursos humanos, que hayas tenido esa experiencia en una empresa, en la dirección o en la gerencia de recursos humanos. En hospitales, igual, de misma manera.
que tengas esa experiencia para trabajar con pacientes, desde pacientes para apoyar en la parte de la prevención, en la atención, incluso en el bien morir. Y bueno, como ven, es un aspecto muy amplio y tenemos muchos lugares donde nos podemos desempeñar nosotros los psicólogos. Es bastante importante que nosotros entendamos que es sumamente de primer orden que nosotros tengamos el conocimiento de todas estas áreas. Y ahorita agradezco mucho a Manuel Moderno, que ha publicado todos estos materiales para diversas áreas de psicólogos, los cuales les voy a presentar, esperando que les sean de suma utilidad. Materiales que van desde aprendizaje básico para todo aquel psicólogo, hasta materiales ya más específicos en un área de trabajo. Vamos a empezar con este libro que acaban de presentar nuestros compañeros de Manual Moderno, que es la entrevista clínica infantil, adolescente y de la salud familiar y grupal. Una de las partes más importantes para todos nosotros los psicólogos, para todos aquellos que están en la parte de formación, es conocer la entrevista. Nuestra principal herramienta como psicólogos es la entrevista, es nuestra voz, la manera en que nosotros nos comunicamos. Y este tipo de materiales nos van a ayudar bastante a trabajar con esta población en particular, lo que son niños y adolescentes. Nos va a hablar desde cómo se puede hacer una entrevista, cómo podemos abordar a un enfermo crónico y a su familia desde la entrevista, qué es lo que podemos sacar, cómo la podemos llevar a cabo y qué resultados vamos a tener. La importancia que tiene la entrevista en el trabajo clínico. Es un libro que yo recomiendo bastante para todos aquellos que están entrando al área clínica. En el área de psicología en general es muy importante aprender sobre la entrevista. Otro material que yo recomiendo mucho para todos aquellos que están estudiando el área de psicología es este libro, Estadística aplicada en psicología y en ciencias de la salud. Es algo que yo comento mucho de Manual Moderno. Manual Moderno tiene un espectro muy amplio de materiales para todos aquellos trabajadores del área de ciencias de la salud y en específico los trabajadores en el área de ciencias del comportamiento. Para nuestros compañeros estudiantes, una de las materias que más trabajo cuestan, yo fui estudiante no hace mucho, aunque parezca lo contrario, una de las áreas más complicadas es anatomía, neuroanatomía, lo que es estadística, psicopatología. Y este es un material que yo les recomiendo bastante para todos aquellos que están trabajando en el área de estadística. Es un manual escrito por psicólogos, un manual que paso a paso te guía sobre cómo nosotros podemos hacer estas pruebas estadísticas, cómo se pueden aplicar, cuáles son las relaciones de variables, cómo identificar una variable cuantitativa de una cualitativa, las categorías, diferentes análisis estadísticos, con un lenguaje muy sencillo para que para nosotros sea más fácil entenderlo. Todos sabemos que, bueno, en la actualidad ya tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar como el SPSS o el Stata para hacer análisis estadísticos, pero es importante que nosotros tengamos la teoría y que sepamos en qué investigación o en qué análisis tenemos que ocupar qué análisis estadístico. Entonces es un libro que yo recomiendo bastante para todos que están iniciando en esta área. Otra cosa de los que les comentaba, el área de neuroanatomía es un área muy compleja de aprender. Y este libro, El cerebro y la conducta, a neuroanatomía para psicólogos, del Dr. Clark, es un libro muy bueno. Ya lo tenemos en su tercera edición en Manual Moderno. Es un muy buen material para que nosotros empezamos a aprender sobre neuroanatomía. Viene todo muy explicado y esquematizado, haciendo muy sencillo para todos los estudiantes absorber esta información y que les sea más fácil sus evaluaciones o comprender bastante de mejor manera esta parte tan complicada que es la neuroanatomía. Viene de todo lo que tiene que ver con la anatomía cerebral, con un muy buen lenguaje, muy buenos esquemas. Es un material que yo recomiendo para todos aquellos que están empezando a estudiar el área de psicología, de ciencias comportamentales. Es un material que les debe ser primordial y que les va a ser de mucha ayuda. Otro material, fundamentos de condicionamiento y aprendizaje. De lo primero que enseñan en las carreras es el funcionamiento del condicionamiento y el aprendizaje. Este es un libro clásico de Michael Domjan. Es un libro que yo les recomiendo para entender todos estos principios de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el conductismo, condicionamiento operante, condicionamiento instrumental, para qué sirve el castigo, la extinción de la conducta, los mecanismos de memoria, las definiciones básicas, todo aquello que el alumno le van a empezar a enseñar desde un inicio, este material lo tiene. Ese debe ser otro de los materiales básicos para todos los psicólogos en reciente formación.
Otro de los libros que en lo personal es uno de mis libros favoritos, un manual muy, muy importante, es el Manual de Pruebas y Evaluación del IPC. El área de la psicometría es un área bastante interesante dentro del ámbito psicológico y es un área que ha tenido muy, muy, muy gran desarrollo en los últimos años, pero que también es un área muy compleja donde debemos entender muchas variables. Este libro empieza hablando desde la historia de cómo empezó la psicometría. Rápidamente les puedo hablar de las pruebas históricas, que es el ARMY Beta. Es una de las pruebas que empezó con esto de querer hacer las evaluaciones psicométricas. Toda esa historia va a venir en este libro. Nos presenta qué es el ITC, la International Test Commission, que es la institución que se encarga de regular a nivel internacional lo que tiene que ver todo con las pruebas psicométricas, los lineamientos, los estándares de la misma. ¿Qué ámbitos hay para las pruebas? ¿Qué pruebas hay? Desde pruebas para, nos va a hablar desde las pruebas de área vocacional, desde las pruebas del área clínica, de las pruebas neuropsicológicas, las pruebas laborales, educativas. Tiene un apartado muy interesante para poblaciones especiales. Cada población tiene una particularidad para hacer aplicada una prueba. No es lo mismo aplicar una prueba para un niño muy chiquito o para un adulto mayor. Entonces, es un libro, un manual que viene sumamente completo, que yo creo que debe ser de lo más básico para todos los estudiantes del área de psicología que quieran entrar al área de psicometría. Les va a dar un contexto histórico, un contexto teórico y les va a explicar qué tantas pruebas existen en el mundo para diferentes ámbitos. Entonces, es un libro que yo considero básico para todos aquellos estudiantes del área de psicología. Otro de los manuales interesantes que nosotros tenemos. Por eso hablaba yo de un espectro muy amplio de todo lo que trabaja Manual Moderno para nosotros los psicólogos. Psicología organizacional en Latinoamérica. Desde el título estamos viendo algo bastante interesante. Todos aquellos que hayan estudiado el área de psicología organizacional saben que no hay muchos textos que hablen de la psicología organizacional en el contexto latinoamericano. Manejamos muchos textos anglosajones o textos europeos. Sin embargo, latinoamericanos son contados. Y este libro del doctor Herman Frank Littlewood, junto con el doctor Jesús Felipe Uribe Prado, es un libro muy, muy bueno. Es un libro que nos va a hablar de diferentes temáticas, desde el uso de los instrumentos de evaluación, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, un tema que está ahorita muy en boga, no solamente en México, sino en todo Latinoamérica, es un tema que se ha trabajado mucho, la violencia laboral, el moving, el sexismo en el área de trabajo, un concepto bastante interesante que habla el doctor Littlewood, el concepto de renuncia psicológica, cómo una persona está laborando en su trabajo, pero nada más él mentalmente ya renunció, nada más está esperando que lo corran. Todo este tipo de trabajo que tiene que hacer el psicólogo, donde el psicólogo no solo tiene un papel muy importante en el área de reclutamiento y selección de personal, sino que también en el área de desarrollo organizacional tiene mucho, mucho trabajo que hacer el psicólogo. Este es un material que yo les recomiendo a todos aquellos que están entrando al área organizacional. Les va a ser sumamente útil aprender estos temas con experiencias de todos los autores de cada uno de los capítulos que han trabajado en diferentes empresas, en diferentes contextos, y les va a ayudar bastante, y sobre todo que es dentro de una ideología, una idiosincrasia latinoamericana. Un libro que yo recomiendo bastante. Neuropsicología clínica. Hablemos mucho el espectro, ¿no? Espectro de todo lo que tiene Manual Moderno a ofrecernos. Neuropsicología clínica de Alfredo Ardila es un material muy, muy interesante. El área de neuropsicología es un área que a mí en lo particular me llama bastante la atención y que tiene bastante investigación y bastantes materiales para evaluar. Sin embargo, en el aspecto teórico, este es uno de los libros que yo consideraría básico para todos aquellos que estén pensando estudiar el área de neuropsicología, que quieran estudiarlo ya sea en un posgrado, un diplomado o algún curso en particular. Yo les recomiendo darle una leída a este libro de neuropsicología clínica. Nos va a hablar desde los aspectos históricos, el desarrollo histórico de la neuropsicología, introducción a las patologías, las funciones cerebrales y los diversos trastornos neuropsicológicos que hay, afasias, agnosias, apraxias, amnesias, agrafías, alexias. Todas esas palabras, este libro les va a decir qué trata cada enfermedad y cuál es su origen a nivel neuropsicológico. Nos tienen también un capítulo de neuropsicología infantil, que es una parte muy importante conocer, porque no es lo mismo el cerebro de un ser humano adulto o de un niño. Tiene un capítulo de envejecimiento normal y patológico, que es otro de los temas donde más trabajan los neuropsicólogos, ¿no? Con los diversos trastornos que llegan a presentar nuestros adultos mayores, y un capítulo específicamente de evaluación neuropsicológica. Una de las
áreas donde hay mayor desarrollo en evaluación es el área de neuropsicología, con diversos instrumentos de evaluación, con diversas pruebas psicológicas para muchísimas poblaciones que nos pueden diagnosticar diferentes trastornos. Entonces es un libro sumamente completo que yo recomiendo para todos aquellos que quieran entrar al área de neuropsicología. Pero ¿qué pasa si yo digo, oye, yo ya tengo nociones de neuropsicología, quiero algo más, algo que también me ayude a entender daño cerebral? Pues tenemos un libro del doctor Juan Carlos Arango Lasprilla llamado Daño Cerebral. Este libro va enfocado exclusivamente a cuáles son las patologías y cuál es la etiología de las enfermedades causadas por el daño cerebral. Viene una parte muy interesante de neuroanatomía, que yo creo que incluso este libro lo podrían ocupar para enseñar lo que es neuroanatomía, porque viene muy bien graficado todo. A un aspecto de neurofisiología, cómo funciona el cerebro. Nos habla de un tema de la epilepsia, que es un tema bastante interesante. Los ictus, tumores, esclerosis múltiples, demencias, todo lo que tiene que ver con daño cerebral nos habla del tema. Entonces es un libro que yo creo, junto con neuropsicología clínica y ya tienes un espectro muy grande de lo que es el área neuropsicológica. Yo ya tengo, digamos que ya estoy en formación, ya tengo los principios teóricos, ya sé cómo hacer una evaluación. Pero ¿qué pasa que después de que evalué y detecté que un paciente tiene algún trastorno, qué hago con él? ¿Qué es el siguiente paso? Pues hacer la rehabilitación. Y aquí tenemos este libro del doctor Arango Lasprilla, que es Rehabilitación Neuropsicológica. Principios de Rehabilitación Neuropsicológica. Un libro muy interesante que nos empieza a hablar principios de cómo poder empezar a hacer ese trabajo de rehabilitación, ese trabajo tan complicado. Muchas veces a todos los especialistas del área de neuropsicología tenemos ese problema, no hay una división, hay una división muy clara entre evaluación, diagnóstico y tratamiento. Muchos son muy buenos para evaluar, para diagnosticar son excelentes, pero el momento de hacer el tratamiento es donde llega a fallar, ¿no? Entonces, esto nosotros aquí en Manual Moderno se tiene todo este espectro completamente trabajado. Este libro nos va a hablar de rehabilitación en diferentes trastornos, desde la atención, desde la memoria, en las funciones ejecutivas, de apraxias, de daño cerebral. Nos habla de diferentes tratamientos. Es un libro introductorio que nos va a ayudar a posteriormente hacer un trabajo más específico. Dentro de los autores de este libro está la doctora Bárbara Wilson, doctora Lavarrieta. ¿Por qué los nombro a doctora Bárbara Wilson? Por el siguiente libro que tenemos, que es Rehabilitación Neuropsicológica Manual Internacional. Una vez que ya tenemos los principios de rehabilitación, ya tenemos este manual, ya podemos entrar a este manual internacional de rehabilitación. Este manual es muy interesante porque viene paso a paso qué es lo que debes hacer ya en rehabilitación en diferentes casos muy específicos. Trastornos cognitivos, rehabilitación neuropsicológica, en trastornos neuropsicológicos. Y es muy interesante porque este libro ha sido revisado para población latinoamericana. Entonces, tiene también cuidado ese aspecto en trabajar específicamente con este tipo de población. Es un manual que yo recomiendo mucho, es dentro de esta línea de manuales paso a paso que he estado trabajando Manual Moderno y que va a ayudar a todo aquel especialista. ¿Para quién va dirigido? A todos aquellos que ya tengan esta área de neuropsicología, que quieran trabajar el área de rehabilitación. Por un paso ya tenemos los principios, tenemos las bases teóricas, las bases fisiológicas y ya tenemos cómo hacer el trabajo de rehabilitación. Es un manual que yo les recomiendo bastante y que les va a ser de gran ayuda a todos aquellos que trabajan en el área de neuropsicología. Es muy amplio todo el espectro que llegamos a manejar, que llegan a manejar los neuropsicólogos. Uno de los aspectos que más está creciendo, una de las poblaciones que va en aumento es la población de adultos mayores. Y Manual Moderno, entendiendo esa temática y una demanda que han tenido los profesionales, publica este libro, Trastornos Neurocognitivos en el Adulto Mayor. A mí me encanta el título, porque desde el título nos dice perfectamente qué nos va a ayudar este libro. Evaluación, diagnóstico e intervención, las tres partes. Nos habla de todo lo que tiene que ver con los trastornos neurocognitivos en el adulto mayor, desde demencias, las demencias tipo Alzheimer, demencias vasculares, demencias corticales, subcorticales, estimulación, rehabilitación neuropsicológica de las demencias. Como ven, es un muy amplio, una demencia vascular, las demencias frontotemporal, las demencias asociadas a la enfermedad de Parkinson, porque a pesar de que el Alzheimer y el Parkinson
son demencias, tienen un origen diferente. El Alzheimer es cortical y el de Parkinson es subcortical. Entonces hay una afectación completamente diferente en las áreas cerebrales. Entonces este libro nos ayuda a entender eso y nos ayuda con estrategias de cómo intervenir y cómo evaluar. No es lo mismo evaluar neuropsicológicamente a una persona que tiene un envejecimiento natural a una persona que está teniendo un envejecimiento patológico. Entonces, es un libro que yo les recomiendo bastante a todos aquellos que quieran empezarse a especializar al área del adulto mayor. Es un libro que incluso en muchas universidades a nivel latinoamericano están abriendo materias para evaluar a adultos mayores. Y es un libro que yo creo que se debe tener de cajón y que yo les recomiendo bastante a todos aquellos neuropsicólogos. Si se dan cuenta, hemos empezado desde materiales sumamente básicos a materiales ya más complejos. Empezamos con neuropsicología, principios, daño cerebral, nos fuimos a principios de rehabilitación, y ahora nos vamos a un tema más particular que es el envejecimiento. Entonces, es un espectro muy amplio que está manejando Manual Moderno, esos manuales sumamente prácticos que estamos teniendo para poder ayudar al profesional a afrontar las diversas áreas donde esté trabajando. Nos salimos un poquito del área de neuropsicología, entramos al área de psicología clínica. Una de las áreas más interesantes dentro del área de psicología, mínimo a mi parecer, es el área de psicología clínica. Pero el área de psicología clínica tiene un detalle muy interesante, que es algo que aborda este libro. Psicoterapia integrativa, una aproximación a la práctica clínica basada en evidencias del doctor Antonio Tena. Es un libro bastante interesante que el doctor Antonio presenta de una manera muy bonita, haciendo una descripción muy interesante. La psicoterapia integrativa nos habla de integrar diversas corrientes de pensamiento, diversas corrientes ideológicas, teóricas, en el área de psicología para la atención a un paciente, para atenderlo de manera integral. El doctor Tena lo dice de una manera muy interesante, es cuando llega un paciente con un psicoterapeuta, pues el paciente es el que se adapta al psicoterapeuta. A lo mejor el psicoterapeuta es cognitivo-conductual y el paciente llega con un trauma, pues dice, yo soy cognitivo-conductual y trabajamos con eso. O a lo mejor llega un paciente con una afectación porque no puede seguir el tratamiento médico, necesita adherencia terapeuta, pero llega con un terapeuta gestal y pues ni modo, el terapeuta gestal lo va a trabajar con técnica gestal, no. Lo que habla este libro, lo que habla esta temática es que el paciente no se debe adaptar al clínico, sino el clínico se tendría que adaptar al paciente. Entonces es un tema bastante interesante donde nos habla este libro desde diferentes posturas, de diferentes terapeutas, desde su conocimiento y su experiencia, y cómo podemos trabajar con diferentes, con psicoterapia integrativa, con diferentes trastornos, desde depresión, desde con enfermos crónicos, desde rehabilitación. Entonces es un libro que yo considero que incluso puede ser básico para todos aquellos que están estudiando el área clínica y que les va a ser sumamente interesante conocer este aspecto de la psicoterapia integrativa. Otro libro que también yo lo considero básico es el de Psicopatología, una perspectiva neuropsicológica social del Dr. Lee. Nosotros los psicólogos tenemos dos grandes escuelas de diagnóstico, que son o diagnósticas con tu DSM-5 o diagnósticas con tu CIE-11. Y esas son las dos grandes escuelas que tenemos de diagnóstico. Este libro nos propone una tercera vía, que es de parte de la neuropsicología social. Es muy interesante este libro, incluso también para todos aquellos que estén estudiando el área de psicología de la salud, les va a llamar bastante la atención. ¿Por qué? Porque nos habla desde aspectos históricos de la psicopatología, qué es una emoción, cuál es el control del estrés y el área de afrontamiento, ya saben, el afrontamiento hacia el problema o hacia la emoción, las afecciones, las perspectivas psicosociales de las afecciones, qué tipo de terapias psicológicas hay. Es un libro bastante interesante que debe estar que deben adquirir todos aquellos que están empezando a estudiar el área de psicopatología, el área de psicología clínica, que les va a dar un aspecto más amplio, no solamente quedarse con el CIE-10 y el DSM-5, sino también conocer esta parte de lo que es esta teoría de la neuropsicología social. Otro material que tengo que es parte de estos manuales sumamente prácticos es la Guía Clínica de Evaluación y Tratamiento del Comportamiento Suicida del doctor Michel Reyes. Es un tema bastante interesante y bastante escabroso hablar un poquito de lo que es el área del suicidio. Realmente, si tú revisas las estadísticas a nivel mundial,
hay un gran crecimiento en la tasa de suicidios. Por ejemplo, en México es algo, aquí en este país, en México, desde donde yo estoy hablando, es un tema que ha crecido mucho en los últimos meses, que ha crecido mucho en los últimos años y donde tú puedes ver cómo las estadísticas de suicidio van en aumento y en diferentes partes del mundo. Entonces, no es una población que sea fácil de trabajar. Y este libro del doctor Michel Reyes reúne todo su trabajo, toda su experiencia que ha tenido de trabajar con esta población y nos habla de qué es lo que podemos hacer. Es una guía clínica donde podemos saber cómo lo podemos evaluar y qué tratamiento podemos dar. Desde los tratamientos psicológicos hasta tratamientos farmacológicos, el comportamiento suicida en adolescentes, el manejo hospitalario y cómo podemos hacer un tratamiento para ellos. Es un libro que yo recomiendo bastante para todos aquellos que estén empezando a trabajar este tema, para todos aquellos que estén en el área clínica. Incluso se lo recomiendo mucho a todos aquellos que trabajen en escuelas, en universidades, en bachilleratos, donde más se puede presentar esto de comportamiento suicida en adolescentes. Es un material muy interesante que es una guía sumamente práctica. Pasamos a otro libro del área forense. Nos vamos ya a la psicología forense. Ya pasamos por el área organizacional, ya pasamos por neuropsicología, vamos al área clínica y ahora vamos al área forense. Evaluación clínica de la simulación y el engaño, de Rogers. Este es un libro que estuvieron pidiendo mucho que se tradujera al español. Muchos versados en el tema ya conocerán este libro en su versión en inglés. Esta traducción está muy interesante, muy bien hecha, muy bien adaptada. Una de las complicaciones que más tiene cualquier psicólogo al momento de trabajar es el engaño. En el área laboral es las personas que vienen a hacer la entrevista, en el área forense, cuando tú estás haciendo un peritaje. Este material nos habla completamente de cómo podemos hacer esa evaluación, de la simulación del engaño, qué pruebas psicológicas nosotros podemos aplicar, qué estrategias podemos tener para detectarlo. Es un manual sumamente grande, sumamente práctico, donde todos aquellos que quieran tratar de trabajar este tema les puede ser sumamente útil. Ojo, no solo lo recomiendo para el área forense, yo también lo recomiendo mucho para todos aquellos que estén trabajando en el área laboral, que trabajan en empresas, en el área de reclutamiento y selección, incluso en el área organizacional. Realmente esta es una herramienta que les va a servir mucho, desde su entrevista laboral hasta investigación de algunos problemas que puedan existir de falta de probidad en trabajadores. Entonces es un libro que yo recomiendo para estas dos áreas y que creo que va a ser sumamente útil. Otro de los manuales muy prácticos de manual moderno. Seguimos, el área forense, Maltrato Infantil de Werkelen, su segunda edición. Este es un manual muy interesante, sumamente breve, no es un libro muy grande. Sin embargo, es un libro que en contenido tiene bastante. A mí en lo personal, abriendo paréntesis, la portada me perturba bastante. Realmente cuando vi la portada a mí me perturbó mucho ver al osito llorando. Es una imagen muy fuerte. Sin embargo, esa portada tan fuerte es tan fuerte como la temática del maltrato infantil. Yo les invito a que lean un poquito sobre estadísticas de maltrato infantil a nivel mundial y la verdad es que se van a espantar y se van a sorprender de la fuerte que está la temática del maltrato infantil. Este libro nos habla desde el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, la negligencia, que también es otra forma de maltrato infantil. ¿Qué teorías y modelos hay? ¿Cómo hacer un diagnóstico, una evaluación? ¿Y qué trastornos puede presentar el niño? Entonces, es un libro que yo recomiendo para todos aquellos terapeutas que trabajen con niños. En el área forense también, en escuelas primarias, escuelas de educación básica. Es un libro que yo les recomiendo para el orientador vocacional y para todos los del área forense. Es un libro que les va a ayudar bastante porque no solamente nos ayuda con la detección, sino también con la intervención del maltrato infantil. Es un manual sumamente práctico que nos va a ayudar a tratar este tema tan fuerte en lo que es la sociedad actual. Nos vamos ahora a hablar con la trilogía de Morrison, le llamo yo. Este autor es un autor muy interesante, muy bueno en sus temas. Todos sus libros yo se los recomiendo encarecidamente. Vamos a hablar ahorita de unas cuantas obras que tiene el doctor Morrison. La primera es la entrevista psicológica. Todos aquellos que estén empezando en el tema de la psicología, principios básicos, deben tener este libro de la entrevista psicológica. Les va a hablar desde los principios de qué es una entrevista, cómo se hace una entrevista, cómo se hace el rapport, cómo se debe llevar el control de una entrevista,
qué tipo de exámenes se pueden hacer, qué problemas puede presentar la entrevista. Este libro debe ser básico para todo aquel estudiante de psicología para empezar con esta herramienta tan importante que es la entrevista para nosotros los psicólogos. Después, un pasito más avanzado, tenemos este libro de la entrevista de niños y adolescentes con base en el DSM-5. Aquí nos va a ayudar a hacer la entrevista para diagnosticar diferentes trastornos con base en el DSM-5. Este libro viene muy interesante porque vienen casos sumamente prácticos. Este libro puede ser muy útil para los alumnos y muy útil incluso para los maestros para preparar sus clases. Este libro yo se los recomiendo a todos los que estén empezando a trabajar con niños y adolescentes. Otro libro, a mí siempre me dicen, oye, el DSM-5 ha sido más complicado, una variación junto con el DSM-4 que me ha costado trabajo entender el material. Yo les recomiendo, ¿quieres algo un poquito más sencillo que te ayude a manejarlo? Te recomiendo este libro de James Morrison. DSM-5, guía para el diagnóstico clínico. Nos es una guía que nos dice paso a paso cómo hacer este diagnóstico, nos ayuda a interpretar de mejor manera el DSM-5 y de qué mejor manera con casos sumamente prácticos. Este libro nos va a ayudar a interpretar mejor el DSM-5, es una guía para que nosotros podamos hacer un mejor diagnóstico de diferentes trastornos, desde cognitivos, personalidad, estado de ánimo, de ansiedad, obsesivos compulsivos, todos los trastornos que ven en el DSM-5. Esta es una guía sumamente práctica. Es algo que yo, para todos aquellos que están empezando esta área del diagnóstico clínico de la psicopatología, es un libro que yo les recomiendo mucho para el área de diagnóstico. ¿Qué pasa? De que, bueno, yo ya hice el diagnóstico, ¿qué experiencias puedo tener? Este libro yo se los recomiendo para todos aquellos maestros que estén en el área estén dando clases en el área de psicopatología y para todos aquellos alumnos que quieran entender un poquito más esta área. Desarrollo de habilidades clínicas de James Morrison, casos prácticos. Aquí vienen casos prácticos del doctor Morrison, casos que ha visto y cómo ha hecho el diagnóstico paso a paso y el tratamiento. Es un libro que yo recomiendo bastante para todos aquellos que estén trabajando en el área clínica, para todos los maestros cuando necesitan sacar casos prácticos y clínicos para su clase, de aquí los pueden sacar. Entonces, si se dan cuenta, todos estos libros de James Morrison son libros sumamente útiles y muy interesantes para todos aquellos que trabajan en el área clínica. Más de 26 casos. Ahorita hablando del tema del coronavirus, realmente en todos los países estamos viviendo bastante problemática con esta enfermedad. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, este libro de Manual de Intervenciones Cognitivo-Conductuales aplicadas a las enfermedades crónicas de la doctora Nancy Caballero Suárez es un libro que su autora trabaja aquí en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el principal centro COVID del país, de México. Entonces, este libro reúne toda la experiencia, el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades crónicas. El trabajo del psicólogo, como les digo, va más allá de solamente trabajar con enfermedades mentales. Si el psicólogo trabaja con un equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, podemos atender muchísimas cosas, como lo podemos ver en este libro. Adhesión al tratamiento para pacientes con hipertensión. ¿Cómo puede ayudar un psicólogo para hacer que el paciente se tome su pastilla y no coma sal? Adhesión al tratamiento a pacientes con diabetes mellitus. ¿Cómo puede hacer el psicólogo para que este paciente haga ejercicio, tome sus pastillas y cambie sus hábitos alimenticios? Calidad de vida relacionada a la salud con pacientes en el diagnóstico con tumor óseo. ¿Cómo podemos ayudar nosotros para que perciban que tengan una mejor calidad de vida? Manejo del dolor, ¿qué puede hacer el psicólogo? Lo interesante de este libro es que todos estos trastornos que ustedes ven aquí, en el apoyo multimedia tiene una guía paso a paso de qué tratamiento pueden hacer sesión por sesión. Todos aquellos que estén trabajando en hospitales, en el área de psicología de la salud, les va a ayudar bastante. Para todos aquellos que les llame la atención el trabajo cognitivo-conductual, también es una guía que les va a ayudar a entender mejor manera el cognitivo-conductual. Y de todos aquellos ahorita que estén trabajando con la temática del COVID, como ustedes saben, el COVID tiene muchas enfermedades que lo magnifican, que hacen que las personas sean población de riesgo, que son comorbilidades, que son hipertensión, obesidad, tabaquismo. Nosotros como psicólogos tenemos muchas herramientas para poderlos ayudar y este libro les puede dar bastante de ellas. Trastornos psicológicos y neuropsicológicos en la infancia y en la adolescencia, el del doctor Arango Lasprilla, otro libro del doctor Arango. Este es un libro que yo les recomiendo para todos aquellos que quieran hacer el tratamiento, que ya sean buenos en el diagnóstico, que ya tengan el diagnóstico y quieran empezar a hacer el tratamiento. Aquí vienen lo que son los tratamientos paso a paso de estos trastornos para niños y adolescentes, de trastornos emocionales, conductuales,
de conducta alimentaria, del trauma, del espectro autista, específicos del aprendizaje, trastorno de Tourette. Este libro viene con el tratamiento paso a paso de cómo lo puedes manejar este tipo de pacientes. Para niños y adolescentes, muy importante destacar. Y voy a cerrar el apartado de libros con uno de mis libros favoritos, que es el Manual Clínico de Trastornos Psicológicos, Tratamiento Paso a Paso, de David Barlow. Este es un libro que es mi mayor recomendación a todos aquellos psicólogos que estén estudiando el área clínica. Este manual, ya presenté guías para diagnóstico, guías clínicas. Este manual viene, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con este tipo de pacientes paso a paso? ¿Qué tengo que hacer con un paciente que llegue con trastorno de pánico y agorafobia? Alguien que llegue con trastorno de estrés postraumático, que tenga bipolar, que tenga un trastorno alimentario, que tenga depresión, incluso que tenga un problema de pareja. Este libro es una traducción muy buena que nos dice paso a paso qué podemos hacer para atender a estos pacientes. Es un libro que yo se los recomiendo encarecidamente a todos aquellos clínicos y todos aquellos estudiantes del área básica, del área clínica. Es un libro que les va a ayudar bastante, se los recomiendo mucho. Ya para finalizar les voy a hablar de lo más reciente de evaluación en Manual Moderno. Manual Moderno no solo maneja libros, también maneja pruebas. La primera de ellas es el inventario de 5 factores de la personalidad para niños. Este material es bastante interesante porque maneja niños desde 9 años hasta 18 años, 11 meses. Realmente es muy complicado manejar edades más pequeñas y este es el material donde van a encontrar una edad más chica para trabajar en personalidad con niños. Este material viene en 2 formatos, viene en formato físico para que lo puedan contestar la persona evaluada, o también viene en un formato digital donde se puede contestar vía computadora. Es un material que está basado en la teoría de los 5 grandes factores de personalidad y que nos puede ayudar bastante para hacer un diagnóstico. Otro material que yo les recomiendo es la batería de evaluación infantil BEI de la doctora Emilia Lucio. Esta es una batería muy interesante que la componen 3 pruebas. Una prueba de estrés, una prueba de afrontamiento y una prueba que le llaman de problemas internalizados y externalizados del niño. Dentro de esa prueba viene lo que es ansiedad, depresión y problemas de autolesiones. Entonces es una batería muy completa donde puedes aplicar estas 3 pruebas por separado o las 3 pruebas juntas. Va de los 8 a los 12 años. Realmente es una prueba muy interesante que si ustedes hacen una mezcla con el de 5 factores de personalidad, ya podemos hacer diferentes diagnósticos. Es una prueba que yo les invito a conocer y que les va a ser mucha utilidad. Sistema de evaluación cuantitativa del abuso infantil. Este tema no me detengo mucho en este material, pero es muy interesante. Este libro yo lo considero, este material lo considero un tamizaje. Cuando tú quieres empezar a ver si el niño presenta abuso infantil, con base en la figura humana y con base en el HTP, este libro te puede ser sumamente útil. La guía viene descrito qué ves en estas técnicas específicamente que tienen que ver con abuso infantil y tiene un aspecto cuantitativo. ¿Por qué? Porque tiene una guía, unas hojas donde tú dependiendo de lo que observes en estas técnicas le das un puntaje. Es una muy buena herramienta, digo yo, de tamizaje que nos puede ayudar a tratar a identificar este problema. Y bueno, sería todo por mi parte. Espero que les haya sido sumamente interesante a todos nuestros compañeros en la Feria del Libro de Costa Rica. Nuevamente agradezco a Manual Moderno la oportunidad de presentar estos materiales. Espero que les sea sumamente útil y cualquier duda, cualquier interés que tengan en este material, les invito a que lo manejen con la librería Liman. Ellos los pueden atender, les pueden vender estos materiales. Y agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.